paz de Cristo, el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. Y como siempre, primeramente quiero darle gracias a mi Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar un día más aquí por este medio para poder hacer este video y poderme dirigir a aquellas personas que han de mirar este video. Y primeramente pues quiero dar gracias al Señor porque es gracias a Él que podemos estar aún todavía por este medio para poder transmitir un video más que nada en estos tiempos que estamos pasando tan difíciles, en estos tiempos que estamos pasando por estas plagas y todos estos virus que han estado azotando a toda la humanidad. Y en este día quiero primeramente leer un versículo que se encuentra en el libro de Job 33:4 y que nos dice así: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, meditando un poco en este versículo, meditaba yo cómo es que la palabra de Dios nos dice que es el Espíritu Santo el que nos hizo. Dice que el Espíritu Santo nos hizo. Entonces quiere decir que nosotros fuimos creados en el reino espiritual antes de que nosotros fuésemos manifestados visiblemente en este mundo. Antes de que nosotros fuéramos puestos en el vientre de nuestra madre, dice que nosotros ya habíamos sido creados, ya habíamos sido formados. En Dios nosotros ya existíamos, nosotros ya habíamos sido creados, porque todo lo que Dios tiene planeado, todo lo que Dios ha dicho que será, para Él ya existe. Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Toda persona que vino a este mundo y toda persona que ha nacido en este mundo, no es una casualidad que haya nacido en este mundo. Todos nosotros nacemos y venimos a este mundo con un plan y con un propósito de parte de Dios. Entonces dice que el Espíritu de Dios nos hizo, pero dice que el soplo del Omnipotente nos dio vida. Nosotros miramos en Génesis 2:7, cuando nosotros leemos ese pasaje muy conocido, nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Antes de que ese cuerpo que Dios había formado pudiera tener movimiento, los miembros de ese cuerpo, primero Dios les dio forma, primero Dios formó y puso cada miembro del cuerpo donde Él quiso, y Dios le dio una función a cada miembro de ese cuerpo para que funcionara. Y cuando nosotros miramos nuestro cuerpo, nosotros podemos mirar y meditar que cada miembro de nuestro cuerpo, que está en nuestro cuerpo, Dios lo colocó ahí con un plan y un propósito. Dios puso nuestra lengua con un propósito para que pudiéramos a través de nuestra lengua transmitir, hablar y transmitir esa voz que sale de nosotros, para transmitirla, para que fuera escuchada. Pero ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios? El Dios puso esa lengua ahí para que nosotros la usemos, para que a través de esta lengua podamos pronunciar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios iba a poner en nosotros. O sea que es Dios el que le da vida a todas las cosas, porque dice que el soplo del Omnipotente nos dio vida. Entonces nosotros, cuando nosotros fuimos creados con el propósito de que nosotros nos mantuviéramos conectados con la fuente de la vida, que es Dios. Nosotros leemos en el libro de Jeremías y podemos, para ir dándole más claridad a lo que estoy diciendo, dice en el libro de Jeremías 1:5, dice Jeremías, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. O sea, nosotros miramos que Jeremías dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Cuando la palabra de Dios vino a Jeremías, él ya era una persona que ya había nacido en este mundo, ya se había manifestado en este mundo. Ya estaba él, ya era un ser que estaba manifestado, ya había nacido del vientre de su madre. Entonces nos dice que Dios le dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que podemos mirar que el plan y el propósito de Dios no es desde cuando nosotros nacemos. El plan y el propósito de Dios para la vida de cada ser humano es desde antes que nosotros naciésemos. Ya Dios tenía los planes y ya Dios tenía
tenía el plan y el propósito para qué vendríamos nosotros a este mundo, a esta tierra. Entonces nosotros miramos que Jeremías dice que desde antes que él fuese formado en el vientre de su madre, dice, Dios ya lo había conocido. Cuando nosotros venimos a este mundo, nosotros no podemos decir que no podemos hacer lo que Dios nos manda hacer. Muchas veces para nosotros, humanamente, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, se nos hace complicado y difícil cumplir aquello que Dios nos está poniendo a hacer. Y se nos hace difícil poderlo hacer, pero la palabra de Dios nos dice que el soplo del Omnipotente es el que nos da vida. El soplo del Omnipotente viene para darle vida a lo que Él crea, a lo que Él depositó dentro de nosotros. Cuando Él nos forma y nos manda, dice que ya está escrito todo aquello para lo que nosotros venimos a este mundo. Entonces nosotros venimos con un plan y un propósito, pero ese plan y ese propósito viene de Dios. En este mundo, humanamente, nosotros vamos a tener muchos pensamientos, vamos a hacer muchos planes. En este mundo hay muchos caminos que podemos nosotros tomar, pero realmente nosotros no fuimos creados para vivir nuestra propia vida en este mundo a como nosotros la queramos, desconectados de Dios. Nosotros podemos mirar que cuando Adán y Eva se desconectaron de Dios y dejaron de escuchar la voz de Dios, dejaron de obedecer a aquella voz que habían escuchado y les había dado palabra de vida para que ellos pudieran sobrevivir en este mundo. Dios les había dado palabra y les había dado todas las cosas en sus manos para que ellos pudieran tener dominio y señorío sobre toda la tierra. Simplemente les dijo que del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberían de comer. No deberían de introducir ese fruto dentro de ellos para que no los desconectara de Dios, porque cuando ellos comieron el fruto, dice que sus ojos se abrieron, entonces ellos tuvieron un conocimiento aparte de lo que Dios les había dado y se desconectaron de Dios y empezaron a ellos a... La naturaleza de ellos se desconectó de Dios. Entonces ellos empezaron a vivir a través de sus ojos, a través de sus sentimientos, a través de sus emociones. Su alma se activó y se desconectaron de Dios. Y si el espíritu de ellos, que es la conexión con que nosotros nos conectamos con Dios, quedó desconectado, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Y aquí nos está diciendo que el espíritu de Dios nos hizo y el soplo del Omnipotente nos dio vida. Entonces, si Dios es espíritu, quiere decir que la vida de Dios entró en el hombre y la vida de Dios formó el espíritu del hombre dentro del hombre. La Biblia nos dice que Dios formó el espíritu del hombre dentro de él en Zacarías 12:1. Creo que es Zacarías 12:1, donde dice que Dios formó el espíritu del hombre dentro de él. Entonces quiere decir que hay un espíritu dentro de nosotros donde nosotros recibimos la conexión con Dios. Nosotros no podemos comunicarnos con Dios a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra mente, a través de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Dios se conecta con nosotros a través del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo le da vida. El Espíritu Santo nos formó y el soplo que viene de Dios nos da vida. Nosotros miramos que cuando Dios empezó a formar todas las cosas, dice que Dios hablaba, salía soplo, salía vida de dentro de Dios. Esa palabra, que era como un soplo, salía de Dios, y todo lo que Dios decía que existiera, existía. Cuando Él mandó que existieran en la tierra, toda aquella creación que Él estaba haciendo, cuando leemos en el libro de Génesis, miramos que todo existió, todo lo que Dios mandó existió. Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Nosotros miramos que Dios nos hizo desde el principio. En estos tiempos que estamos pasando por tantas pandemias, por tantas enfermedades, usted que me está escuchando, usted vino a este mundo con un plan y un propósito. Si usted aún sigue con vida y Dios le ha permitido que usted viva en estos tiempos tan difíciles, es porque Dios tiene un plan y un propósito para su vida de usted. Usted no debe de tener temor ni miedo a todo lo que está sucediendo en estos tiempos que estamos viviendo. Todo mundo está poniendo su mirada y su confianza en una vacuna para este virus que estamos viviendo. Todo mundo se está enfocando solamente
en las cosas naturales, en las cosas terrenales. Y yo no digo que la vacuna no vaya a servir, lo único que estoy diciendo es que si Dios no le da vida a aquello, no va a funcionar. Todas las cosas funcionan por medio de Dios, porque la palabra de Dios dice que es Dios el que le da vida a todas las cosas. Todas las cosas existen por Él. Y nosotros estamos viviendo en este mundo y existemos por la voluntad de Dios y por el propósito de Dios. Si nosotros nos conectamos con Dios y dejamos que esa vida de Dios fluya a través de nosotros, ese soplo de Dios fluye a través de nosotros, Dios va a poder manifestar todo aquello que Él planeó para cada uno de nosotros. Usted que me está escuchando, usted fue creado con un propósito que Dios tiene para su vida. Dios lo tiene en este mundo porque Él tiene un plan y un propósito que Él quiere hacer a través de su vida. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que está aquí para guiarnos, dice en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nosotros miramos que el Espíritu de Dios está para dirigirnos, para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos. Pero ¿cómo nos va a instruir el Espíritu Santo? ¿Cómo nos va a guiar? ¿Cómo nos va a enseñar? El Espíritu Santo de Dios es el que nos muestra todas aquellas cosas para lo que nosotros fuimos creados. El Espíritu Santo conoce todas las cosas porque dice en la palabra de Dios, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que lo dejan todo por Él. Entonces, para nosotros que estamos aquí, que fuimos creados y que fuimos llamados por Dios, todos aquellos que fuimos llamados de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de la luz, fuimos llamados con un propósito y ese propósito es de Dios. Pero nosotros no podemos cumplir ese propósito en este mundo si no es bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Ningún ser humano puede cumplir la voluntad de Dios si no es dirigido por el Espíritu Santo. Y estamos viviendo en momentos donde es muy importante y es muy necesario buscar la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Este es un tiempo donde los hijos de Dios tenemos que pasar tiempo buscando la presencia de Dios. Es un tiempo donde nosotros tenemos que desconectarnos de lo natural. Estamos mirando que la muerte se está expandiendo por la tierra, pero nosotros tenemos que estar conectados con Dios. Él es la fuente de la vida y nosotros tenemos que creer que la muerte no puede destruir los planes y los propósitos de Dios. Cuando nosotros miramos que en el libro de San Lucas 1:25 en adelante, dice, ahí está el llamado de Simeón. Dice que Simeón el Espíritu Santo lo había escogido, lo había llamado y le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no vería la muerte hasta que no mirara lo ungido del Señor. Y nosotros miramos que Simeón no murió, nos da testimonio el Espíritu Santo. Simeón vivió hasta que él abrazó al Señor Jesucristo en sus brazos, hasta que Dios le dio cumplimiento a aquello que le había prometido. Simeón había nacido con un plan y con un propósito, y Dios le cumplió su propósito. Dios cumplió su palabra. El Espíritu Santo no dejó de cumplir lo que le había prometido a Simeón. Y es lo mismo, si usted que me está escuchando ha sido llamado, ha sido llamada por Dios, usted debe de estar completamente confiada de que Dios le va a dar cumplimiento a aquello para lo que lo creó. Usted fue elegido y escogido desde antes de la fundación del mundo y fue depositado en este mundo, fue depositado en ese cuerpo que usted está caminando, en ese cuerpo que usted vive, con un plan y un propósito, y ese plan y ese propósito viene de Dios para darle cumplimiento a través de usted. Muchas veces, si miramos en la historia de Moisés, Moisés nació y el enemigo lo quiso matar, lo quiso destruir. Y Moisés venía con un plan y un propósito para, a través de él, Dios iba a sacar todo un pueblo, toda una multitud de almas de la esclavitud.
Todo el pueblo de Israel se encontraban bajo la esclavitud de los egipcios. Y Dios trajo a Moisés con un plan y un propósito a este mundo. Y Dios le dio cumplimiento a ese plan y a ese propósito. Tuvo que formar a Moisés, tuvo que sacarlo al desierto para formarlo, tuvo que sacar a Moisés y llevarlo por 40 años, separarlo de Egipto, y luego después lo hizo regresar a Egipto. En el desierto lo formó, se le apareció en una llama, en una zarza de fuego, y lo formó y le dio mandamientos, le dio señales y prodigios que él iba a manifestar en Egipto, para que Dios pudiera poner esos prodigios, esas señales y manifestarlas, para poderlas poner en las manos de Moisés y enviarlo a liberar a su pueblo. Primero tuvo que sacarlo de Egipto y tuvo que formarlo en el desierto y tuvo que tratar con él. Y es lo mismo que Dios nos trae a este mundo, pero muchas veces nosotros tenemos que ser formados para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Moisés regresó a Egipto, pero no regresó con las manos vacías, regresó con prodigios, con señales y maravillas, pero esos prodigios y esos señales Dios las puso en sus manos para manifestarlas a través de Moisés, para que Moisés fuera ese instrumento, Moisés y Aarón. Y es lo mismo, cada uno de nosotros nacemos, pero el enemigo nos quiere sacar de ese plan y de ese propósito, y el enemigo muchas veces nos pone muchas cargas, como el pueblo de Israel dice que eran afligidos con cargas pesadas, para que se ocuparan en las cargas y no se ocuparan en atender a la voz del siervo de Dios. Es lo mismo, muchas personas están en esta tierra con un propósito grande, con un plan de Dios y con un propósito grande de Dios que Dios quiere manifestar a través de aquellas personas. No importa, la muerte no puede detener el plan y el propósito de Dios para sus escogidos, para sus elegidos, pero la palabra de Dios dice que es necesario que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Hoy usted que me está escuchando, usted fue formado, creado y fue puesto en el vientre de su madre y fue manifestado a este mundo para manifestar la obra de Dios, para manifestar un plan y un propósito de Dios. Si aún todavía usted no sabe cuál es ese plan y ese propósito, búsquelo, acérquese a Dios, busque la guianza y la dirección del Espíritu Santo, sométase a Dios, búsquelo en ayuno y en oración y busque la guianza del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos conocer cuál es el nivel que nosotros tenemos que ayunar y tenemos que orar. ¿Y quién es el único que sabe, el único que conoce ese nivel? Es el Espíritu Santo. Él es el que conoce, porque Él es el que sabe cuánto nivel tenemos que ayunar y orar para que Dios vaya obrando, porque hay muchos instrumentos que traen un propósito grande y necesitan una conexión diaria con el Espíritu Santo. Muchas veces nos hemos cargado, nos hemos llenado de este mundo, y Dios necesita trabajar mucho en nosotros para darnos forma, para formarnos, para poder soplar nuevamente, soplar, y que esa vida de Dios llene cada parte de nosotros y ese propósito de Dios sea manifestado en nuestra vida y para todos aquellos. Hay muchos hombres y mujeres que vienen y que a través de ellos Dios trae sanidad, Dios trae milagros, Dios trae prodigios que va a ser para muchas personas que están caídas. Como Moisés regresó a Egipto y él llevaba la liberación de todo aquel pueblo, pero Moisés tuvo que pagar un precio. Moisés tuvo que ser formado, Moisés tuvo que estar 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, mientras el pueblo estaba en sus lugares, en sus carpas. Moisés estaba en la presencia de Dios recibiendo algo que el pueblo aún no había conocido, mandamientos que aún no se habían dado a conocer. Moisés estaba con Dios recibiéndolos para que a través de Moisés esos mandamientos llegaran al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios por medio de esos mandamientos fueran dirigidos y caminaran con Dios. Es lo mismo cada uno de aquellos que me esté escuchando. Usted que me está escuchando también viene con un plan y un propósito, pero muchas veces aquellos que traen un propósito grande tienen que pagar un precio más alto, como lo hizo Moisés. Ninguno del pueblo subió al monte a estar con Dios 40 días y 40 noches. La Biblia nos dice que Josué también estuvo con Moisés, también estuvo al pie del monte,
Por eso fue el sucesor de Moisés, pero nosotros miramos que siempre hay que pagar un precio a aquellos que son escogidos. Jeremías, que estábamos leyendo, miramos que fue un profeta usado por Dios y un profeta que tuvo que pagar un precio alto. Fue rechazado por el pueblo. Y todo hombre y mujer que traen un propósito grande, tenemos que pagar un precio para poder manifestar el propósito que Dios tiene con nosotros. Tenemos que orar. Cuando otros están durmiendo, nosotros tenemos que estar orando. Muchas veces cuando otros están comiendo, nosotros tenemos que estar ayunando. Y es algo algo que no podemos evadir, porque Dios, a los que Él llama, nos llama con un propósito y nosotros no podemos dirigirnos por nosotros mismos. Todo hombre y toda mujer que ha venido con un propósito grande necesita una dependencia total del Espíritu Santo, una dependencia completamente del Espíritu Santo, para que nosotros podamos conocer y entender los planes y los propósitos para que fuimos creados. Y en este día espero que este corto pensamiento le sea de bendición a usted que me esté escuchando, y yo le animo, si usted ya fue llamada por el Señor, ya fue llamado, no se desanime, no se desaliente, siga buscando. El enemigo va a tratar de desalentarlo, de desanimarlo, va a tratar de poner que usted ponga sus ojos en este tiempo que estamos viviendo en tanta pandemia. El enemigo trae cargas pesadas a nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel, que dice la Biblia que los mismos egipcios miraban que el pueblo de Israel era más fuerte, más numeroso que ellos, pero ¿qué hicieron ellos para que ellos no se dieran cuenta de lo que ellos eran? Dice que los afligían con cargas pesadas para que ellos se ocuparan en las cargas y no se dieran cuenta todo lo que ellos tenían, todo lo que había en ellos. En ellos había promesas de vida, promesas de multiplicarse, promesas de llegar lejos que Dios le había dado a su siervo Abraham. Pero el enemigo siempre quiere que nosotros nos ocupemos en las cosas terrenales, para que no nos ocupemos en las cosas espirituales y no sepamos realmente todo lo que Dios ha puesto en nosotros y todo lo que Dios va a hacer a través de nosotros y todo aquello que Dios va a salvar a través de nosotros. Sabemos que Él es el que salva, pero Él nos ha puesto, Él ha escogido hacer la obra a través del hombre. Él ha escogido a través del hombre expandir su evangelio, su palabra, como lo mismo lo quiso el Señor Jesucristo. Dios mismo se manifestó, pero se manifestó en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne, para manifestar todo aquello que ya estaba hablado en su palabra, la sanidad de todas aquellas personas que el Señor Jesucristo anduvo haciendo. El Espíritu Santo las depositó en un vientre, y cuando el Señor Jesucristo, cuando esa vida, ese cuerpo fue depositado en el vientre de la Virgen María, ahí estaba la sanidad de todas aquellas personas, ahí estaba la resurrección de la hija de Jairo, ahí estaba la sanidad de aquella mujer de flujo de sangre, ahí estaba el que iba a resucitar a Lázaro, ahí estaba el que iba a resucitar a la hija de la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín. Entonces podemos mirar que siempre todo ser humano trae cosas que Dios va a manifestar a través de aquel ser humano. Así es lo mismo con usted que me está escuchando. Usted fue creada con un propósito. Solamente busque la guianza del Espíritu Santo. Conéctese con el Espíritu Santo. Pídale a Dios que le manifieste ese propósito para lo que usted fue creado o criada. Y va a mirar usted que usted es un ser que vino a este mundo para cumplir un propósito grande de Dios. En estos tiempos hay muchos instrumentos que van a ser escogidos para levantar personas de los muertos, para levantar personas que están caídas, para levantar a aquellos que están desanimados, desalentados. Y usted que me está escuchando, usted es una persona que fue escogida para algo especial. Solamente conéctese con el Espíritu Santo. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Busque la guianza del Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que le muestre cuál es ese tiempo que Él quiere que usted pase con Él, para Él poderle ir dando vida a todas esas cosas y para que Él manifieste eso que Él va a manifestar a través de usted. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente.